Muy buenos días. En esta ocasión vamos a hablar en particular de cómo adecuar el Código Penal del Estado de Yucatán a la dogmática penal y así poder solucionar asuntos simulados que son de interés del derecho penal. Recordemos, con anterioridad hemos visualizado un video en el cual utilizábamos de manera general la teoría, en este caso relacionada con la teoría del delito, que nos explicaba la conducta, la tipicidad, la anticursividad y la culpabilidad. Estos elementos teóricos van a sustentar nuestra manera como nosotros vamos a actuar. Esto es importante. ¿Cómo nos vamos a posicionar? Recordemos que cuando existe algún tipo de conducta, en este caso de injerencia del derecho penal, nosotros tenemos que visualizar elementos, digamos, a nuestro favor y elementos en contra. Particularmente, vamos primero a visualizar una postura desde la teoría, y esto es si nos vamos a poner a defender o vamos a acusar propiamente, según sea el caso. Vamos a imaginar un ejemplo en el cual José y Luis se pelean, claro, de manera violenta, a golpes. En este caso, José golpea a Luis de manera intencionada y lo lastima, en este caso. Y en esta conducta desplegada podemos visualizar que José, pues, dañó un bien jurídico, en este caso particularmente relacionado con la integridad personal. Tendríamos que situarnos de manera principal en ese bien jurídico según la normativa penal, que hablamos del Código Penal del Estado de Yucatán, estamos en Yucatán. ¿Qué delito está sancionado de acuerdo a esta conducta? Tenemos la conducta que fue de hacer, estamos situándonos en el primer elemento de la dogmática, la conducta. Reitero, una conducta de hacer. En este caso, José golpea a Luis, causándole un daño. En ese hacer existe una lesión a un bien jurídico y de la conducta, de esa conducta de hacer, nos posicionamos a la tipicidad. ¿Qué delito particularmente se encuentra, vamos a decir, defendiendo esa ilicitud? Y tendríamos que hacer un análisis del Código Penal. Por cuestiones de tiempo nos vamos a ir de manera directa al delito de lesiones. Si visualizamos el delito de lesiones, ese delito está dentro de la categoría de la tipicidad. Ya hemos, se dan cuenta, avanzado dos escalones. Primero la conducta, dijimos que es una conducta de hacer, después que es una conducta típica porque se encuentra en el Código Penal del Estado de Yucatán bajo este tipo penal que es de lesiones, y después visualizaríamos con esta conducta realizada por, en este caso, el sujeto activo, que es José, que golpeó a Luis. Si llegando a un tercer elemento existe antijuricidad, que es, o nos preguntaríamos, ¿su conducta es o no es contraderecho? De manera puntual podríamos visualizar, bueno, una manera profunda del asunto tendríamos que saber por qué golpeó en este caso José a Luis. Y si profundizamos en el asunto, este ejemplo, diríamos que José golpeó a Luis porque de manera directa quería causarle algún daño debido a que no le cae bien. Es un digamos, un supuesto en el cual demarca algo negativo de José contra Luis, ¿no? Entonces, podríamos de manera directa aplicar el delito de lesiones. Brincamos la tipicidad y establecemos ahora la antijuricidad. En ese tercer elemento, ¿se dan cuenta? Nos preguntaríamos, en este caso, ¿existe alguna causa que justifique la conducta que realizó José? Ya sea por puntualizar alguna causa de justificación. Y si no encontramos alguna causa de justificación, pues estaremos puntualizando que podríamos seguir avanzando
en el siguiente elemento, que es la culpabilidad. Y de manera general, nada más para que vean ese orden que estoy siguiendo al momento de analizarlo, yo puedo decir, ok, puedo ir a la culpabilidad y decir que la conducta, en este caso, no fue un error, sí existe una intención, un dolo en el momento de realizar esa acción. Entonces, podríamos establecer con una conducta típica, antijurídica y culpable que verdaderamente se dañó ese bien jurídico y pues complementa los 4 elementos de la dogmática. Ahora bien, imagínense que con este mismo ejemplo variáramos un poco la información. Vamos a tratar, eso sería posicionándonos desde una estrategia positiva. Tratamos de configurar los elementos de la dogmática penal, ¿no? Ahora bien, si no queremos configurar los elementos, tendríamos que visualizar desde una conducta negativa, en este caso, y por lo tanto no solo una conducta negativa, sino elementos negativos en su totalidad. Eso es decir, una ausencia de conducta, atipicidad, en este caso antijuricidad y inculpabilidad, ¿no? Entonces, tenemos 4 elementos negativos que estaríamos buscando. ¿Cómo yo lograría esto? Y ahora vamos a utilizar nuestro código penal un poco más a profundidad. Estaríamos diciendo, pues, con un sustento constitucional, puntualizo el artículo 14 de la Constitución, pues es el fundamento de la legalidad, en este caso, para establecer la formalidad, en este caso, de las leyes, y hay que seguirlas, al menos en el ámbito penal, hay que ser muy estrictos con esto. Yo tendría que visualizarme desde el punto de vista, hablamos de un elemento negativo, del artículo 21 del Código Penal. ¿Por qué el artículo 21? Porque el artículo 21 nos va a dar ese margen de acción, al menos, para poder visualizar una estrategia, una defensa, esa teoría del caso, ese sustento normativo. Ya no solo vamos a hablar de elementos de la teoría, sino vamos a hablar de elementos que están estrictamente vinculados con la ley. ¿Y qué vamos a hacer con este artículo? El artículo 21 nos dice, bueno, causas de exclusión del delito. En este caso, establece que el delito se excluye cuando se concurra alguna causa de atipicidad, una causa de justificación o una causa de inculpabilidad. Es decir, yo visualizo mi artículo 21. Visualizo mi artículo 21, el cual tiene diferentes fracciones. Y yo tengo que, mi análisis escalonado, en este caso ordenado, digamos, buscar si no existe alguna causa de atipicidad, alguna causa de justificación o puntualizar si existe alguna causa de inculpabilidad. En ese sentido, tengo que visualizar las fracciones dependiendo del interés que yo tenga por buscar una solución y entender que esas fracciones están vinculadas con elementos negativos. Yo tengo que establecerme con una postura y mentalizarme para buscar una solución al caso. Volviendo al ejemplo, si yo comento que José le pega a Luis, pero si dotamos de mayor información al ejemplo y decimos, bueno, en este caso, por ejemplo, Luis había insultado previamente a José, y no solo fue un insulto, en este caso, vamos a decirlo verbal, sino además le dio una cachetada. Entonces, a partir de esa vejación violenta, vamos a decirlo, José contesta y únicamente intenta repeler esa agresión. Al repeler esa agresión, podemos visualizar que esa agresión pues, fue real, porque está siendo agredido en un momento por una cuestión física que puede él presenciar, actual, fue en un momento vívido que pudo él percibir, inminente, no pudo más que, en este caso, recibir la cachetada y, por supuesto, no había derecho en esa conducta. Es decir, ¿qué bien jurídico estaría en juego con una cachetada de manera directa? Su integridad
vamos a decirlo, no solo física, a partir de la vejación que le lastime, sino además podríamos hasta vincular una cuestión de honor, algunas situaciones. Y pues él, de manera, vamos a decirlo, para repeler esto, pues contesta golpeándolo. No, en un análisis más profundo podemos ver que José únicamente contesta la vejación, la cachetada, y agrede a José, ¿no? Siempre él nunca buscando previamente pues, que, digamos, fuera una actividad anterior a esto, ¿no? Sino que realmente él fue provocado. Entonces, ya con este análisis podemos posicionarnos en la fracción 2, al menos del artículo, en este caso del Código Penal del Estado de Yucatán, el artículo 21, y con esto buscar una causa de justificación. Y la primera o principal en este sencillo caso sería la legítima defensa. ¿Por qué? Porque podríamos establecer que una agresión real, actual, inminente, sin derecho, y en este caso en defensa de un bien propio. Pues, a partir de esto, nosotros podemos visualizar que esa fracción 2 sustentaría que dentro de nuestro análisis de conducta, tipicidad, antijuricidad y, en este caso, culpabilidad, yo desde un ámbito de defensa me quedaría estancado, al menos, ¿por qué uso la palabra estancado? Como que me quedaría en la categoría de la antijuricidad. ¿Y por qué me quedo trabado en la categoría de la antijuricidad? Porque ese elemento negativo, que va a ser la causa de justificación sustentada en la legítima defensa, me va a dar la respuesta de manera directa en mi razonamiento para ya posicionarme en la estructura o el alma de lo que va a ser mi defensa en el asunto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para crear una teoría del caso, voy a tener que estructurar primero el elemento dogmático, que ya lo dijimos, es paso de una conducta que existió, en este caso, yo en un ámbito de defensa, claro, para situarnos, existió una agresión que fue la cachetada, los insultos, él contesta esa agresión, aparentemente realizaba una conducta que pues es contra derecho porque golpeó a alguien, pero él nos damos cuenta que pasando la conducta vemos la tipicidad. Si alguien me está acusando del delito de lesiones, porque estamos desde la otra postura, recuerden, entonces paso la tipicidad porque sí existe el delito de lesiones. Él con el golpe tal vez le rompió la boca, la nariz, en este caso al agresor, por contestar, pero al momento de llegar a la tercera categoría de la antijuricidad, ahí me trabo. Y voy a configurar entonces el elemento negativo, que va a ser puntualizar la antijuricidad. Me quedo ahí. Elemento negativo, una causa de justificación, sustentada esa causa de justificación en la legítima defensa. Yo debo describir, según el hecho que haya sucedido, cómo se dio esa legítima defensa, utilizar la definición para poder adecuar, en este caso, un mejor análisis al momento de dar mi discurso, y esto me va a dar los elementos para buscar una exclusión al delito. Y todo esto sustentado en el Código Penal, reitero, en la fracción 2, inciso A, del Código Penal del Estado de Yucatán, artículo 21. Entonces, causas de exclusión al delito. ¿Se dan cuenta? Tenemos dogmática en el análisis, tenemos no solo lo teórico, en este caso, sino que tenemos un repaso estructurado y lineal desde conducta, antijuricidad, previamente, perdón, la tipicidad y, por supuesto, la culpabilidad, pero se dan cuenta en este estudio, no llegamos a la culpabilidad. No es necesario que yo hable de culpabilidad, al menos dentro de mi análisis, porque yo ya me quedé puntualizo, la antijuricidad. Y en este caso,
más aún en un elemento negativo que me está dando mi estrategia y puntualizar que a partir de esa estrategia yo ya obtengo, vamos a decir, esa alma que le vamos a decir para poder realizar o estructurar mi teoría del caso. ¿Qué yo necesitaría para tener entonces a la larga una estrategia completa? ¿Cuáles van a ser mis datos para que yo pueda, pues, estructurar mi defensa? Esos datos de prueba. O posiblemente, ¿cuál va a ser mi estrategia jurídica? Ya tengo el sustento legal, que es el artículo 21. Reiteramos, ya tengo la fracción y ya tengo la parte dogmática. Entonces, ya tengo algo muy sustentado y tengo que visualizar cuáles van a ser esos datos o dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentre el asunto, yo ya sabría cómo actuar de manera correcta. Reitero, esto yo ya identifiqué, puntualizo de manera directa en la tipicidad que existe un delito de lesiones. Ahora, este ejemplo solo es digamos, un pequeño paréntesis para que puedan ustedes entender del análisis que hace falta, de lo que debemos de conocer. Ahora, espero que esto sea de apoyo para poder entender cómo me gustaría que hicieran los análisis, es decir, posicionarse desde la conducta, que sería su paso 1, vamos a decirlo ya, la tipicidad, que sería su paso 2, el análisis del delito, su paso 3, no cambiar este orden, su paso 3 que sería ya la antijuricidad, y que no se diera alguna causa de justificación u otro elemento, siempre buscando el sustento, recuerden, en este caso nos lo va a dar el artículo 21. Y, claro, en un ámbito de defensa, puntualizar eso. Y la culpabilidad, ¿no? Algo que me gustaría también aclarar es que el artículo 21, pues, con este orden que nosotros seguimos, en la primera fracción, reitero, es causas de atipicidad. Eso quiere decir que nos posiciona después de la conducta. Así nos lo demarca la ley y tenemos que seguirlo. Esto ya estamos en ese estricto orden que nos demarca la ley, de acuerdo al fundamento del artículo 14 de la Constitución. Me sitúo en la tipicidad, debo visualizar, por ejemplo, en la tipicidad, si no hay una ausencia de conducta, algún elemento del tipo penal que falte, ya sea el error de tipo o el consentimiento del titular. En este caso, bueno, tendré que analizar estos elementos para puntualizar la atipicidad, para analizar las causas de justificación. Tendré que visualizar si existe, por ejemplo, la legítima defensa, como fue en nuestro ejemplo. Tendré que visualizar si existe el estado de necesidad justificante o bien el cumplimiento de un deber. Ejercicio de un derecho, el consentimiento, en este caso, del titular. Y, por último, para la inculpabilidad, siempre con sustento en el artículo 21, visualizar si existe un estado de necesidad disculpante o la inimputabilidad. Ya habíamos platicado en el anterior video, por ejemplo, del actio liberar en causa. Esto sería bueno que lo sigan estudiando. Y bueno, a partir de esto también seguir profundizando, ¿no? Y cierro, pues en este caso, con la tipicidad que también podría darse por el error de prohibición. Por lo tanto, estos elementos del artículo 21 hay que conocerlos a profundidad. Reitero, son elementos fáciles, no son elementos complicados, pero hay que sustentarlos en este caso, en la teoría, para poder entenderlos bien. Aprovecho en este espacio para también sentar algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de las clases he podido visualizar, según la experiencia, que se da un poco vamos a decirlo, la dificultad para los estudiantes en diferenciar el estado de necesidad justificante y el estado de necesidad disculpante. Y se los puntualizo para facilitar su estudio, ¿no?
Primero, en el estado de necesidad justificante, hay que establecer, pues, además de la definición, que es similar al estado de necesidad disculpante. Su primera diferencia entre los dos es que el estado de necesidad, vamos a decirlo, justificante, se encuentra en las causas de justificación. Visualicen eso, de ahí su nombre, estado de necesidad justificante, porque se encuentra dentro de las causas de justificación. En cambio, el disculpante se encuentra dentro de las causas que visualizan la inculpabilidad. Entonces, es primera diferencia. Segunda diferencia, ahí me voy un poco a la definición. Podemos visualizar, por ejemplo, que tienen definiciones similares. Por ejemplo, el estado de necesidad justificante dice, pues, cuando el agente obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual, inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto. Eso dice. En este caso, lesionado otro bien, en este caso va a lesionar otro bien de menor valor que el salvaguardado, ¿no? Entonces, la definición tiene muchos elementos, ¿no? Y además dice, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviera el deber jurídico de afrontarlo. En esta definición tiene muchos elementos que en apariencia podríamos ejemplificar. Vamos a ir a la siguiente definición para que después las comparemos, ¿no? Ahora, el estado de necesidad disculpante nos dice que cuando se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, dice, pero lesionando otro bien de igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro, en este caso, no sea evitable por otros medios y el agente no tuviera el deber jurídico de afrontarlo. Bueno, en este caso, en apariencia son similares los dos, ¿no? Pero quiero puntualizar que en el estado de necesidad justificante, yo no puedo, digamos, situarme en un elemento. El accionar del sujeto que realiza la conducta, en este caso, no es, vamos a decirlo, no obra de manera dolosa al momento de lesionar el bien jurídico. Hablamos de dos bienes jurídicos que están vívidos. ¿Por qué? Vamos a tratar de ejemplificarlo. Vamos a pensar que en este caso una persona visualiza que van a atropellar a un niño. Y al visualizar que van a atropellar a un niño en el periférico, para evitar que suceda esto, al correr para evitar que atropellen al niño, sin querer choca con una señora y al chocar con la señora, pues hace que la señora caiga. Lastima a la señora porque se cae, pero logra evitar, en este caso, pues que vamos a decir que el menor pues sea atropellado, ¿no? Fíjense, en esta conducta realizada, hay quien diría, pues lesionó a la señora, tal vez le causó un daño en el hombro, tal vez la caída la lesionó, pero debemos puntualizar que esta conducta, socialmente hablando, es aplaudida. ¿Por qué es aplaudida? Porque muchos dirían, oye, es un héroe, en este caso, salvó a un menor de que sea atropellado. Y pues digamos que haciendo la ponderación de los bienes jurídicos, al establecer las lesiones que se pudieron haber dado, estableceríamos primero, pues bueno, una es la del menor, que el menor no, digamos, no visualizamos otra cosa más que la vida. En cambio, el otro bien jurídico, pues que es la señora, tal vez hablamos de la integridad física, una lesión, un golpe, y en ese sentido es de mayor valía pues la vida, y en esa ponderación pues es aplaudido, ¿no? En este caso su manera de obrar. Por otro lado, en el estado de necesidad, vamos a decirlo ya disculpante, estaríamos atacando la categoría de la culpabilidad, y ahí vamos a obrar con otro ejemplo, ¿no? Vamos a pensar que, pues,
yo acudo a una embarcación y pues vamos a pensar que sucede algún accidente, y al suceder este accidente en alta mar, pues digamos que se pierde pues la embarcación y queda uno suspendido en medio del mar, ¿no? Y para salvar su vida, pues un ejemplo sencillo sería poner que solo existe un madero para que yo pueda conservar, en este caso, mi vida, mantenerme con vida, y es sostener ese madero. Pero otra persona quiere, digamos, sostener también ese madero, y si los dos sostenemos el madero, pues no vamos a lograr vivir, ¿no? Entonces, pues tal vez de manera negativa, yo con el brazo desplazo a la persona para que no evite que yo pueda sobrevivir. Digamos que esta conducta para algunos sería no aplaudida socialmente hablando, porque le causé la muerte a otra persona. Si se dan cuenta, los dos bienes jurídicos son de igual valía, porque pues hablamos de la vida, y en este caso yo no obro con dolo, digamos, un dolo, o vamos a decirlo, una intención de matar, pero sí yo estoy luchando por sobrevivir. Entonces, es algo controversial, pero digamos que es una conducta no aplaudida socialmente hablando, ¿no? Espero, al menos de manera rápida, esto favorezca un poco los elementos también para que puedan profundizar en este artículo 21. Y bien, por mi parte sería todo. Yo les agradezco, en este caso, su atención, y esperemos sea de su agrado, ¿no? Les mando un cordial saludo. Muchas gracias por todo.